Muy buenos días, estamos en el lunes y estamos despidiendo el mes de enero, 31 de enero de 2022 y lo hacemos a vuelta del fin de semana donde ha llovido muchísimo en la isla de Gran Canaria. Eso sí, ha llovido tierra, a diferencia de lo que ha sucedido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que también ha tenido polvo en suspensión, pero las nevadas han sido notorias, tanto en el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, como también en el Teide y zonas aledañas. La nevada ha sido bastante baja, sin embargo, en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, hoy continuamos con la alerta amarilla por polvo en suspensión, a pesar de que en estos momentos no tenemos pues la misma sensación que teníamos el sábado y el domingo. Vamos a saludar a nuestro compañero en Agüimes, Chano Sánchez. Chano, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Buenos días desde el municipio de Agüime. ¿Cuál es la información de última hora de este municipio, de esta localidad de Gran Canaria? Varios asuntos formarán parte del informativo en el día de hoy, como por ejemplo una actividad del Colegio Rocahuairo que celebra el próximo año el 50 aniversario de su centro. El pasado jueves entrevistó al señor alcalde para realizarle diferentes preguntas sobre la historia de un centro. Entrevistas que están tratando de recabar información para argumentarlo en un vídeo. Será el próximo año cuando celebren ese aniversario del Colegio Rocahuairo en Agüime. En otro orden de cosas, también tenemos que decirle y recordar que a partir de hoy, día 31, se cierra el tráfico la carretera provisional que está justo, para situar a la gente justo al lado de la residencia del cruce de Inaga y del parque urbano, para mejorar su trazado. Será a partir del día 31. Diferentes alternativas son las de tráfico, como la rotonda del cruce de Arinaga, entre otras, para acceder desde la zona industrial de Arinaga hasta el cruce de Arinaga. Y también, por último, nos vamos a hacer eco de un programa especial que realizó Canarias Radio y la Autonómica, el programa Una más Uno, de Kiko Barroso y Mónica Bolaños, que estuvieron en la zona industrial de Arinaga para promocionar la venta directa. Por el programa pasaron diferentes empresarios, emprendedores y el sector también político, para hablar de esa buena relación, ese binomio del sector público-privado para hacer del polígono industrial de Arinaga, de la zona industrial de Arinaga, una zona con más futuro si cabe. Estos son algunos de los asuntos que forman parte del informativo, compañero. Gracias, Chano. Buen día. A Saludamos a ustedes. nuestra compañera Obdulia Artiles en el centro de producción de la Villa de Ingenio. Obdulia, buenos días. Muy buenos días, un saludo a todas las personas que nos siguen a través de este programa a esta hora de la mañana, y en la Villa de Ingenio tenemos que comenzar este repaso por la actualidad informativa de la jornada, hablándoles de la sustitución de esas luminarias urbanas por farolas de bajo consumo, más concretamente en la zona de La Montañeta, donde se está procediendo estos días a cambiar un total de 346 farolas. Este cambio de luminarias viene acompañado por un sistema de telegestión punto a punto que permite el control desde un dispositivo móvil o tablet que manejan técnicos municipales y les permite localizar de forma inmediata averías, encendidos apagados, cambios de intensidad y controlar los consumos. Hacemos una parada ahora en las fiestas de la Candelaria porque arrancaban oficialmente el pasado viernes con el pregón que estuvo a cargo del Club de Lucha Maninidra, coincidiendo con la celebración de su 75 aniversario. Pues esta entidad deportiva de la Villa de Ingenio logró reunir pasado, presente y futuro del colectivo, contando con la presencia y participación durante el pregón de antiguos directivos de la entidad, antiguos luchadores, que destacaron sus vivencias y la vinculación de este deporte con las fiestas del municipio. Todo ello se combinó con la proyección de una serie de vídeos que recordaron al Club de Luchas Maninidra de todos los tiempos.
Tras el pregón se dio paso a ese concierto ofrecido por el artista ingeniense Jesús Monzón, titulado Con Acervo Canario, que brindó algunas versiones de temas populares y del folclore de nuestra tierra. Y de música seguimos hablándoles porque mañana 1 de febrero, víspera de la festividad de la Candelaria, del día principal de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Candelaria, la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio ofrecerá el concierto Madre Tierra a partir de las 8:30 de la noche. Se trata de un encargo de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Ingenio, con la producción de Acelera Producciones, y que nos evocará a todos esos acontecimientos y catástrofes acaecidas en el mundo, pero con un mensaje optimista y esperanzador, principalmente de concienciación para que el ser humano enmiende lo que esté en su mano para no seguir agrediendo a nuestro planeta. Y terminamos este repaso por la información de la jornada, recordándoles que esta tarde a las 7 se celebrará el pleno ordinario correspondiente a este mes de febrero. Será en el Salón de Sesiones de las Casas Consistoriales y, como siempre, será retransmitido en directo por RTV Ingenio, la página de Facebook RTV Ingenio. Esto es todo por el momento. Más información a partir de las 7 de la tarde en los informativos de este canal Televisión. Buen día. Buen día, Obdulia. Hasta mañana. Vamos ahora con Víctor de Pablo, en el municipio de Santa Lucía. Víctor, buenos días. Muy buenos días, Antonio Miguel. Muy buenos días a todos. Te cuento algunas de las noticias que vamos a ampliar en el informativo de las 7 de la tarde por parte del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Estamos ante un plan de asfaltado importante en este momento que se está desarrollando en diferentes puntos del municipio y conviene recordar algunos de los más relevantes quizás también para el tráfico. La Gran Canaria 191 continúa asfaltándose en este momento de la mañana y por ello todavía se desvía el tráfico por la calle Pérez Galdós en Doctoral, en la salida de vecindario desde Doctoral o entrada hacia Doctoral por el sur, así que mucha precaución en esas horas. También el Ayuntamiento de Santa Lucía nos indica que en las próximas horas va a comenzar el asfaltado de varias calles en el barrio de Sardina del Sur, en el barrio de La Blanca, en Sardina del Sur, concretamente la calle Arimaguada y también las calles Ramón y Cajal y Las Folías. Así que mucha precaución en el entorno del IES Tamogante porque esa reordenación del tráfico también debido al cierre de la Gran Canaria 65 por la obra de pluviales a la altura del campo municipal de Las Palmitas de Sardina puede provocar algunos problemas de tráfico en la zona de la calle León y Castillo. Y también se va a en las próximas horas a asfaltar otros puntos del municipio de Santa Lucía que les vamos a ir anunciando en esta semana con sus horarios para que los vecinos lo tengan en cuenta, aunque se anuncia también a todos los vecinos de cada uno de los barrios previamente por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. También decirte, Antonio Miguel, que en la pasada semana se detenía un grupo de narcotraficantes en la isla de Gran Canaria, uno de ellos en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, una de las mayores operaciones antidroga de los últimos tiempos en esta isla. Han sido incautados 17 kilos de cocaína y 1 millón de euros y diversas armas de fuego, entre otros productos también, y diferentes enseres. Una gran operación, pues efectuada, ya decimos, en toda la isla de Gran Canaria, pero con núcleo en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Y en este municipio el ayuntamiento en las últimas horas, el pasado viernes concretamente, presentaba 4 nuevos vehículos que van a ser utilizados por los servicios sociales, vehículos de nueva adquisición, y que se une también a ese plan del Ayuntamiento de Santa Lucía de renovar la flota de vehículos municipales durante este año 2022. Esas son algunas de las noticias que les vamos a llevar en el informativo de las 7 de la tarde y también la previsión meteorológica para las próximas horas, que viene con un potajito meteorológico curioso para esta semana si se dan diferentes factores. Y es que, Antonio Miguel, vamos a tener, por un lado, al oeste de Canarias, una baja presión tropical con aire bastante fresco y muy húmedo, que va a interactuar con esta masa de aire cálido y seco que tenemos llegando del continente africano y que se van a encontrar previsiblemente entre Gran Canaria y Tenerife. Y otra vez más va a ser la provincia occidental la que reciba en principio mayor cantidad de lluvia y tormentas, y ya veremos si Gran Canaria, todavía no lo podemos saber,
Mañana a esta hora ya sí que lo podremos saber con un poquito más de exactitud, pero en todo caso no será en estas próximas 24 horas. Sería más bien para la madrugada del martes al miércoles y para el próximo miércoles. Es probable, pero no demasiado, que en Gran Canaria tengamos alguna lluvia. Lo que sí es seguro es que va a haber aumento de las temperaturas para las próximas horas, que puede ser de hasta 6 grados. Mañana se pueden alcanzar hasta los 28 grados en algunos puntos del sureste, aumento importante de las temperaturas, con algo de calima, mucho menos, por cierto, en las próximas horas. Se va retirando, aunque le costará bastante retirarse, al menos hasta el jueves tendremos algo de calima, sin viento importante y con un mar en excelentes condiciones para esta semana. Bueno, una última pregunta añadida y muy rápida. Yo creo que no se la he formulado nunca. ¿Sabe usted por qué los episodios de calima, olas de calor coinciden con fines de semana o festivos? Y que sepa que no es el único que me lo pregunta en estos días. La verdad Ajá. que creo que es el quinto episodio de Calima en lo que llevamos de año, aunque creo que el anterior fue un par de días, el primero fue un par de días antes del Ajá. principio de año, y creo que sí, han coincidido todos en fines de semana, sí. No tiene ninguna explicación científica, pero hay que empezar a buscarla, porque sí es Ajá. verdad que además suele ser sábado y domingo los días de mayor intensidad de la Calima. ¿Me lo dice o me lo cuenta? Hasta mañana, Víctor. Un Hasta saludo. mañana, buen día, un saludo. Antonio Artiles, muy buenos días, bienvenido, despidiendo el mes de enero. Sí, sí. Y también saludamos a José López Vega, también con tertulio, habitual de este programa. Pepe, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, ¿algo que comentar con respecto a lo que han escuchado en esta primera parte del programa? No, la anécdota de los fines de semana, o sea que los fines de semana tenemos buena No, pero temperatura. no es de ahora, todas las olas de calor del Sí, verano sí, pasado pero- cayeron en fin de semana. Pero es verdad, o sea, lamentablemente, o sea, eso nos fastidia más porque la gente no trabaja, en los centros de trabajo a lo mejor tienen otra respiración, pero en la calle es medio irrespirable, gracias o sea, ahora mismo a las mascarillas, porque la tierra está cayendo con ganas. Ajá. Pepe. Pues la verdad es que este fin de semana, como no se podía salir, pues aproveché para invernar. Algunos se han salido. No, bueno, yo no. Contraviniendo, Yo no salí. bueno, pues la recomendación, sobre todo de no estar mucho tiempo, sobre todo por el nivel intenso de calima, ¿no? Estar mucho tiempo Por el fuera. polvo mejor no salí, sencillamente por eso. Y aproveché para celebrar conmigo mismo el Día Internacional de la Paz, que fue el sábado, que hace el 30 de enero exactamente, sí. Sí, sí. Y estuve leyendo sobre ese tema porque yo pensaba que el Día de la Paz era en septiembre o no sé cuándo. Pero no, también hay un Día Internacional de la Paz el 30 de enero, que coincide con la muerte de Gandhi, ¿no? Ajá. Y por otro lado... El asesinato de Gandhi. Sí, y por otro lado, anoche estuve bastante tiempo escuchando una noticia que me llenó de alegría, por la parte que me toca, porque en Portugal vuelve a gobernar otra vez los socialistas. Ajá. Han ganado las elecciones en Portugal. Y eso, como quiere decir, es una referencia, ¿no? Ajá. Y claro, uno se alegra con poco, pero con eso también. Bueno, estamos ávidos de buenas noticias, ¿no? Sí, hombre. Y bueno, el Día de la Paz, lo único que sucede es que, claro, uno justo precisamente el 30 de enero lee sobre el Día de la Paz, pero después lee sobre el despliegue de la OTAN en la frontera con Rusia. Esa es la controversia, sí. Sí. O sea, que uno Sí, se pero, queda con... yo pienso que, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo, de lo que he escuchado, esta guerra es más bien comercial que otra cosa. Yo no sé si era comercial, pero... Es una guerra comercial porque, dése cuenta la cantidad de intereses que se están jugando, ¿me entiendes? Antes de empezar la guerra. Sí, sí. O sea que está todo el mundo huyendo, no de los muertos que van a haber, sino de los miles de millones que no se van a poder embolsar. Es que está todo el mundo de esa forma. Y digo, esto al final es una guerra comercial porque a alguien le interesa. A uno le interesa seguir fabricando armamento para mandar para allá y a otros le interesa de que bueno, dominar la situación económica, que es su objetivo, claro. Ajá. ¿Antonio? Sí, sin duda. O sea, yo siempre he pensado eso, que la mitad de las guerras son todas comerciales. Primero porque la acumulación de armamento hay que sacarlo a eso, porque si no se ponen obsoletos.
Y entonces, claro, ese movimiento requiere a las personas en el centro, que es lo peor, y la matanza, etcétera, etcétera. Pero los que fabrican las armas no les preocupan los que mueren, les preocupa no vender sus armas. Y ese es el gran problema de este caso y de muchos más. Pero en este caso Rusia está luchando por el Mar Negro y la accesibilidad al Mar Negro le va a ser difícil porque, digo desde mi punto de vista, porque todos los países restantes están en contra del procedimiento. Bueno, sepan ustedes, muchas veces se critican a instituciones, es loable, cada uno tiene su propia opinión, sobre por qué no vende su patrimonio para acabar con el hambre, para acabar con las desigualdades en el planeta. Una idea muy bonita, muy loable, sin duda alguna. Tú mencionabas a Gandhi. Gandhi era un ejemplo en muchísimas cosas, sobre todo en su estancia en Sudáfrica, donde realmente aprendió mucho de la segregación, sobre todo del pueblo hindú. En fin, que en muchas oportunidades escuchamos, si tal institución vendiera todo lo que tiene, bueno, sepan ustedes que solamente con lo que se produce en un solo día, en 24 horas en la industria armamentística, se acabaría, cogiendo ese dinero, se acabaría el mundo, se acabaría el hambre en el mundo. Es decir, con solamente lo que invierten todos los países en un día, se acabaría el hambre y las desigualdades, por lo tanto, en el planeta, que no es poco, porque después vemos que los tiros van para otro lado o para otras instituciones, que también es una opinión, ¿no? Pero la industria armamentística es muy poderosa. Sin duda. Pero yo digo dos cosas, ¿eh? Una son los armamentos. Mira qué tal viviríamos si se vendiesen los armamentos, si dejasen de fabricar armamentos y ese dinero se utilizase para acabar con el hambre. Y otra, si las religiones en globales pusiesen su dinero, que es para hacer caridad, sí, pusiesen su dinero a favor de eso, yo creo que los pobres casi empezaríamos a ser medio ricos. Pero precisamente por eso lo decía, porque muchas veces se apunta, pero yo digo también, por ejemplo, y no es que esté en desacuerdo con ningún planteamiento, digo, y bueno, y la regulación de las ganancias de las entidades bancarias en los tiempos de vacas gordas también hubiera dado para eso, o los abusos bancarios, por algo existe la asociación Ausbank, entre otras cuestiones, ¿no? Y todo lo que se cobra de comisión de forma absolutamente innecesaria y que el cliente ya está bastante harto, sobre todo a raíz de la banca mala, no sé si ustedes se acuerdan, a raíz de los fraudes que se cometieron, Bankia, por ejemplo, a raíz de la crisis económica, pues los bancos han seguido apretando y seguirán apretando, a pesar de una directiva europea que recomienda, obliga a España a cambiar la ley hipotecaria. Sin embargo, España es el único país de Europa que no lo hace. Los palmeros seguirán pagando su hipoteca, que ya no tienen casa, por cierto. Entonces, también podemos hablar de la banca, podemos hablar de todos los beneficios de la banca, porque en plena crisis económica, yo no sé si ustedes se acuerdan de las enormes cifras de ganancias que tenía la banca. También. Y las que siguen teniendo, no las que tenían, las que siguen teniendo. Acaban de dar que el año pasado fue 57 millones. Sí, pero me refiero en plena crisis económica. En plena crisis. Que digo que podría también ser la banca. Podrían ser muchos aspectos, desde la propia solidaridad personal, o interpersonal, o grupal, o regional. Pueden ser muchos aspectos. Lo que pasa es que no interesa acabar con las desigualdades y con el hambre. Sí, sencillamente. Pero que digo que muchas veces sí se apunta, como tú bien decías, a esta institución o instituciones religiosas, pero digo, bueno, hay muchísimas más alternativas. No solo hay que mirar a un aspecto que es posible, ¿no? Sino hay mucha gente que se está aprovechando. Recuerden que, Pepe, yo sé que me estoy alargando tal vez, ¿no? No, hombre, no. Que el 10% de la población tiene el 90% de la riqueza en nuestro planeta. Y el 90% restante de la población tiene tan solo el 10% de la riqueza. Mira, para mucha gente que se dedica al gran negocio,
no la gente de los pueblos. Y hay entidades bancarias importantes en España, perdona, que son accionistas de las fábricas de armamento en España. Claro. Sin duda, sin duda. No, pero también Son hay entidades bancarias. Todos los comercios que dejan dinero, después todo el mundo deja su ideología aparte y va al negocio. Ya. Todo el mundo. Y no estemos diciendo que unos son mejores que otros, son todos iguales. Vamos a ver, alguien ha dicho, y no sé si será cierto, pero dice que un país en miseria es un gran negocio. Sencillamente porque los pequeños empresarios no, porque eso viven de los otros de arriba. Pero las grandes empresas están viendo dónde hay un cadáver medio muerto, bueno, un cadáver medio muerto, no un cadáver ya casi, para caerles encima con productos que tienen que comprar los que están alrededor del cadáver, ¿me entiendes? Creyendo que van a salvarlo. Ahí al final se muere él, los otros, y los que se quedan ricos son los que traen las mercancías. Y eso todavía pasa. Lo que pasa es que... No, es que no ha cambiado nada. Es que no ha cambiado nada desde los años 80. Lo que pasa es que este tipo de explicación hay que explicarlo con mucho más detalle, sencillamente para que se entienda bien. Porque parece que estamos hablando en metáfora, ¿no? Sí. Pero no es así. Dense en cuenta que cuando hay algo que se está muriendo, viene una cantidad de médicos que lo único que quieren es salvar lo que ha dejado el muerto, no el muerto. Lo que ha dejado el muerto. Yeah. Pero encima después se muere y lo que le ganan al muerto, ¿eh? Porque es un negocio tremendo, la muerte de cualquier persona. Bueno, yo tal vez, sí, para en el primer mundo. En el primer mundo. Sí, en los nuestros. Pero hablaba sobre todo de la desigualdad en el tercer mundo, ¿no? Y por ejemplo, hubo un reportaje documental donde era para promocionar la actividad de una conocida empresa norteamericana que exporta semilla al tercer mundo, pero es una semilla que está modificada genéticamente y que ese país sería incapaz de producir sus propias semillas, con lo cual todos los años le tiene que comprar las semillas a esta multinacional para el poder desarrollar los cultivos y comer todos los años la misma semilla. Yo creo que eso es una injusticia global. Mira, honestamente, ¿no? Cuando uno... No sé, ustedes son entendidos en materia agrícola, ¿no? Pero el tercer mundo, el hacer negocio vendiéndole toneladas y toneladas y toneladas de sacos de semilla que muchas veces no llegan ni a destino. Pero no solo el tercer mundo, este también. Yeah. O sea, vemos los naranjos de toda la zona valenciana cabreados porque el precio que le pagan por la fruta. Bueno, no te digo nada aquí. Después, exactamente, y todo eso es una coordinación de lo que estás hablando. O sea, en Canarias se está abriendo, en nuestra zona se está abriendo una cantidad enorme de cultivos de invernadero, que eso conlleva eso. O sea, tú estás obligado a comprarme la semilla a mí y venderme el fruto a mí. Y entonces yo pongo el precio para venderte y para comprarte. Bueno, es una manera, yo lo que quería decir que es una manera de siempre dar el pescado y nunca dar la caña de pescar. Exacto. Sobre todo al tercer mundo, porque todavía me dices que en otros aspectos, pues bueno, es lícito hacer un negocio con semillas transgénicas, ¿no? Pero en países que no tienen absolutamente nada, o países del tercer mundo que son los que mayor deuda externa tienen, cuando en otro tiempo se ha expoliado precisamente estos países por el primer mundo, y de eso nadie habla, en fin, que sería una larga conversación. Pero ya que hablamos de las desigualdades, vamos a hablar del movimiento migratorio, si les parece, de la migración, un fenómeno que a nivel mundial se reconoce que no va a cesar. En Europa lo tienen claro, no va a cesar. Sin embargo, esto choca muchísimo con lo que, según el presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, hizo el gobierno anterior de Coalición Canaria. Hemos podido cerrar dentro de ese protocolo que 208 menores no acompañados inmigrantes estén en otras comunidades. El número es insuficiente. Estamos hablando de más de 2.600 personas que están en Canarias. También es cierto que de este asunto he dicho siempre que creo que hay que apartarlo de la lucha partidaria y del debate político, ¿no? Aquí teníamos infraestructuras que desaparecieron, pensándose que quizás no iba a volver un repunte migratorio, y hay que estar ante lo que dice la Organización de las Naciones Unidas, que este fenómeno se va
a permanecer en el tiempo, ¿no? Y somos país frontera y Canarias es territorio frontera dentro del país frontera que es España, ¿no? Por tanto, lo primero es que hemos solicitado de otras comunidades, porque en estos momentos el marco legislativo dice claramente que esto no puede ser exigido a otras comunidades, sino que se parte de un compromiso de las mismas que sea mayor del que tenemos en estos momentos. Y también lo he trasladado, lo voy a volver a hacer en la conferencia de presidentes que vamos a tener en la isla de La Palma en el mes de febrero, porque es una situación que no es justa. Es decir, nosotros estamos dando acogimiento incluso desde el primer momento a los menores sin confirmar definitivamente, porque tenemos que atender la emergencia, su edad. Si nos certifican de una manera confesional que son menores, automáticamente se le da la guardia, tutela y custodia. En otras comunidades no hacen eso, pero nosotros respondemos desde el punto de vista humanitario. Y estamos haciendo un gran esfuerzo. Hay una partida económica que está en los presupuestos del Estado de 50 millones, que también es importante, pero no es una cuestión exclusivamente de fondos económicos, es una cuestión de justicia en el sentido de que, igual que los mayores, hemos visto un tránsito real, porque han llegado miles y miles de inmigrantes mayores que no están en Canarias. En el caso de los menores, que son población vulnerable y que exigen una tutela, una custodia, una formación, creemos, entendemos y defenderemos, donde sea preciso y en los órganos pertinentes, que esto debe ser compartido por el resto de las comunidades. Bueno, y nos consta que, estas son palabras creo que muy claras del presidente del Gobierno canario. Hablaba del desmantelamiento en el mandato anterior, en la legislatura anterior, por parte del Gobierno canario anterior, de los centros de acogida de estos menores. Pues sabemos perfectamente que Ángel Víctor Torres, en su fuero interno, aunque lo demuestra de esta manera, tiene un enorme cabreo con este tema y con la falta de solidaridad. Lo acaban de escuchar ustedes, Antonio. Pero lo peor del caso no es eso, no es que desmantelizaran a los centros que habían, sino que encima son los que protestan porque no tienen medios el gobierno actual para acoger a esa gente. Sin duda alguna que esto va a seguir. Hay 7.700 millones en el mundo y como decías antes, el 90% son los más perjudicados. Entonces esto va a seguir porque hubo otras épocas que nosotros necesitábamos y salíamos, ahora hay otros que necesitan y vienen. Por lo tanto, eso no se va a acabar. Y que hay que tener centros para eso y medios para eso, también es verdad. Bueno. Lo que es lamentable es que cuando hay un caso de cualquier índole de migración, porque de los que vienen, todos no son perfectos. Entonces, cuando hay un caso de un tío que forma un pleito, que hace un robo, que hace a eso se le da un bombo y platillo, como dices tú. Bombo y platillo a todo tren. No, pues los nuestros también lo hacen y no le damos tanto bombo y platillo. Bueno. Por lo tanto, ni todos los migrantes son fatales, ni todos son perfectos. A mí me gustaría, y yo no sé si están de acuerdo conmigo, participando, incluyéndome en la propia tertulia, como es habitual, el fenómeno migratorio canario tuvo sus diferencias con respecto al fenómeno migratorio africano. El fenómeno migratorio canario no fue una emergencia humanitaria, es decir, una desigualdad que también, porque se huía de la hambruna, de los monocultivos en el archipiélago canario, es decir, cuando dejamos de plantar y de tener grano para exportar a Latinoamérica hace siglos, de repente nos quedamos mirando y ahora ¿qué hacemos para comer? En otro tiempo, o la época de los caciques, donde había un abuso tremendo por parte de los propietarios de los latifundios de los grandes terrenos, divididos, cedidos a pequeños propietarios que tenían que dar una gran parte de su producción al propio cacique. Bueno, esto es historia. Pero sin embargo los países de destino aceptaron a los canarios, especialmente porque también necesitaban mano de obra. Y estamos hablando de prácticamente toda Latinoamérica, aunque se hable mucho más de Venezuela, de Cuba, incluso también de Uruguay podemos hablar de Argentina, podemos hablar de otros países, pero no era una emergencia humanitaria por una injusticia manifiesta, que también era otro tipo de fenómeno. Sin embargo, ahora estamos hablando
de una catástrofe humanitaria que está teniendo lugar en el continente africano y que estamos mirando para otro lado, sencillamente. Mira, yo no sé si están de acuerdo con esto. No, vamos a ver, estamos de acuerdo totalmente. Estoy de acuerdo totalmente con esa. Porque acogían a los canarios con los brazos abiertos y al día siguiente estaban trabajando. Claro, pero muchas veces cuando recibimos noticias interesadas en criminalizar la situación de la inmigración, sí, porque como decía Antonio antes, cuando algún negrillo de estos se echa fuera, porque somos todos humanos y todos cometemos errores, se echa fuera, resulta que a eso le cargamos las tintas e incluso los titulares son bastante mayores. Bueno, esto sería para otro debate. Habría que distinguir muy bien. Claro, pero muchas veces entramos en esa reflexión y yo intento ponerme en la situación que tiene esta gente. Y me pregunto a veces, ¿por qué pasan tantas hambrunas y tanta miseria para poder llegar a la costa y de la costa embarcar para acá? Te das cuenta que cualquier ciudadano normal y corriente para ir a Tenerife, si no estás acostumbrado a ir en un barco, en una barquilla de esas no iría a Tenerife, ni loco. Y esta gente se embarca en una lancha neumática para llegar a donde pueden llegar. Claro, es que, por ejemplo, cuando hablábamos de la inmigración, y hablemos de la inmigración, pues a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, el archipiélago canario, cierto que emigraba mucha gente, pero también por un efecto llamada. Sí. Es decir, por el efecto de llamada de otros que emigraron antes y que conseguían trabajo, recursos y que enviaban a sus familias, y esto hacía un efecto de llamada para que fueran más canarios. Bien es cierto que hubo varios naufragios, algunos de ellos muy graves, como por ejemplo en Cuba, ¿no? Cierto que ha habido naufragios, pero también muchos de aquellos migrantes probaron fortuna, no les gustó y volvieron. Cosa que no va a pasar con estos migrantes que están esperando, pues, o bien, bueno, ahora por una lancha inflable, que es lo que estamos viendo más, ¿no? Por un cayuco, para arriesgar su vida e intentar llegar a suelo europeo. Yo pregunto, ¿aquellos canarios, a sabiendas de que podrían perder la vida en un altísimo porcentaje, hubieran marchado de aquí? Probablemente no. Hombre, si alguien, siempre hay naufragios, sí, pero probablemente no, porque iban hacinados además. Si alguien barcos, se puede leer, que todavía está en las bibliotecas, la historia de la Albanera, del barco este famoso, sí, que fue, ahí fue una desilusión grandísima para muchos canarios, creyendo que iban a ir a una vida nueva. Y claro, muchos encontraron la muerte en las arenas, ¿no? Pero tú date cuenta que no cargamos todas las tintas en estos negritos que están viniendo para allá, estos chicos de color, pero sí es que de Latinoamérica están llegando una cantidad de gente por los aeropuertos que no le ponen mucha atención, pero viene uno, ese uno se instala, ese que está aquí instalado llama al otro, y al final que lo has comentado varias veces, claro, que no hablamos nunca de la inmigración que viene por las vías normales. Toda la familia que vivía en un sitio determinado de Latinoamérica la transporta para acá. Y es algo que, si se analiza bien, no digo quién tiene la culpa, no sé, pero estos chicos que vienen con la intención de trabajar, porque a los 15 o 20 días todos los que están aquí tienen trabajo, sea bueno o sea malo, tienen trabajo. Y una de las cosas que hemos visto últimamente es que esta gente que viene de allá no son profesionales de cuidar a mayores, no lo son, pero se adaptan rápidamente y muchos de los cuidados que a los mayores los tienen esta gente. Ajá, bueno. Gabriel Mato es el presidente del Parlamento Canario y tenía lugar en estos días pues la reunión de regiones europeas. El mensaje también es claro, el mensaje también lo entendemos, lo que pasa es que es un mensaje, un discurso que se repite en el tiempo, sobre todo de exigir a Europa política en relación al tema de la migración, de la inmigración, alguna política, porque, como decía anteriormente, aquí da la impresión de que todo el mundo mira para un lado y Canarias está pues sufriendo, soportando una inmigración que prácticamente es imposible. Vamos a escuchar a Gabriel Mato desde Bélgica, hablando precisamente, tuvo la presidencia Canarias de estas regiones, ahora tiene la vicepresidencia, e invito una vez más a que sea Europa la que tome decisiones al respecto. Hoy hemos celebrado aquí en el Parlamento de Valonia, en Namur, en la ciudad de Namur,
el primer comité permanente de CALRE 2022, en el que oficialmente hemos, digamos, asumido la vicepresidencia de CALRE y entregado el testigo de la presidencia justamente a la Asamblea de Valonia. Los que tenemos competencias muchas veces más potentes que los propios Estados miembros para trasladar las políticas europeas a sus ciudadanos, y por lo tanto tenemos que tener un papel, debemos tener un papel protagonista en la toma de esas decisiones. Y en este contexto también, durante este año vamos a asumir desde el Parlamento de Canarias la presidencia de un grupo de trabajo de migración, que es un fenómeno también al que le da respuesta habitualmente a este fenómeno migratorio, que es un drama humanitario, pues las propias regiones con sus recursos, y por lo tanto debemos también tener un papel fundamental en el diseño de las políticas migratorias de la Unión Europea, porque cuando un ser humano arriba a una costa en Canarias o traspasa una frontera en el interior de Europa o llega a las costas de otros países miembros en el Mediterráneo, lo hace atraído por la idea de Europa, atraído por este espacio que sigue siendo un espacio de libertades, de convivencia, y la respuesta, por tanto, tiene que ser, digamos, conjunta del territorio de la Unión Europea, pero los que estamos en primera línea somos las regiones de acogida y, por tanto, debemos tener un papel protagonista también en la toma de decisiones de la coordinación de las políticas europeas en este sentido. Así que este es el mensaje que manda Gabriel Mato como presidente del Parlamento Canario, pero digo que desde hace muchísimo tiempo se demanda de Europa algún tipo de política migratoria en este sentido y sobre todo resolver los problemas que tienen pues zonas de destino de esta migración, como es el archipiélago canario, primero como región ultraperiférica y segundo como frontera de la frontera, como bien decía Ángel Víctor Torres de España. Quedan cosas muy pendientes. Teníamos un asunto, una conversación también con Juan Fernando López Aguilar, ya lo tendremos, esperemos, próximamente para hablar de la construcción europea, porque también tenemos la impresión de que Europa se ha derrumbado por completo, a pesar de que sigue asistiendo económicamente, pero como proyecto de construcción no sabe, no contesta. Bueno, la verdad es que Europa, después de lo del Brexit inglés, se ha desmoronado un poco porque ya se venía desmoronando antes. Exactamente, ha desviado precisamente por políticas migratorias, que es lo que provocó precisamente esa demagogia, provocó el Brexit en el Reino Unido, que es una indefinición con respecto a determinados temas migratorios, ¿no? Pero es una pena, y lo digo con toda la sinceridad, que Europa no mire eso con eso. Yo estaba en Francia y estaba en Inglaterra y estaba en el norte, un poco en Alemania e Italia. Y pregunto, los franceses no pueden hablar de migración porque tú miras y ves pocos franceses. ¿Entiendes? Porque Francia no tiene negros. Los negros hoy en día son franceses porque llevan muchos años allí, pero son migración de eso. Pero hay que tener también y es una cantidad enorme. Hay que tener en cuenta, digamos, los países que ahora son independientes africanos, que fueron en su día franceses, y por ello se habla francés precisamente en eso. Pasa lo mismo que en el Reino Unido con los pakistaníes, pero es que no se le puede echar la culpa a los pakistaníes porque Pakistán era inglés, al igual que en la India, los hindúes, ¿no? Entonces, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Sí, sin duda. Me van a permitir, sé que es un tema sobre el que quiere opinar enseguida Pepe, pero me van a permitir que salude a la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso. Minerva, muy buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, nuestro deseo de que vayamos remontando poco a poco, porque también tiene industria, comercio, que son factores fundamentales para arrancar en el archipiélago canario y concretamente en la isla de Gran Canaria, ¿no? Sí, con muchísimas dificultades desde el año 2020 que comenzó esta pandemia. Lo que estamos haciendo desde el Cabildo no solo fue articular esas ayudas a través de la Cámara de Comercio, primero de 12 millones de euros y después de 7 millones de euros, sino de tratar de adaptarnos a las circunstancias sanitarias de cada momento y tratando de no suspender pues las acciones que tenemos previstas, sino transformarlas
transformarlas en lo que nos permite la norma sanitaria con el fin de apoyar al sector comercial de la isla de Gran Canaria. Ajá, supongo que le agrada, bueno, los datos de la población activa. Estabas muy satisfecho el otro día, el presidente del gobierno canario, en relación a este tema, porque estamos en cifras, bueno, prepandémicas, es decir, a consecuencia de la crisis no estábamos muy bien, pero hemos vuelto, digamos, al punto previo antes de la pandemia. Esto al menos es una buena señal. No van a ser todo malas noticias, ¿no? Sí. No van a ser todas malas noticias, efectivamente. Lo que sí creo que debemos estar alertas desde las administraciones, porque no ha acabado, continúa ya. Constantemente tenemos de buenas temporadas turísticas, porque no olvidemos que nuestra economía está basada en el sector turístico y esta pandemia nos cercena las buenas temporadas turísticas y también puede influir en las islas. Pero efectivamente sí hay que alegrarse de los avances que vamos dando, porque al final lo que necesita la gente es trabajar y poder llevar el pan a su casa. Clarísimo. Bueno, nos alegramos muchísimo, al menos de estos datos. Yo, como al principio de la conversación, usted no estaba presente en línea, pero hablábamos que se agradece muchísimo alguna buena noticia en los tiempos que corren. El cometido de esta conversación, sobre todo, es el desfile de moda calada que tuvo lugar el 18 de diciembre, que ahora se va a relanzar. Sabemos el apoyo, la hemos tenido usted aquí presente en este programa, el apoyo del Cabildo de Gran Canaria como presidenta de la FEDAC también, y un reportaje, un amplio reportaje que se va a emitir a través de Televisión Española, a través de la Primera, para, digamos, que esto se convierta también, si no lo está haciendo ya, que yo creo que sí, en una propia industria, ¿no?, en base a una tradición artesana que tiene la Villa de Ingenio. Efectivamente, ya desde el año 2015 que pude conocer personalmente la pasarela de moda calada, pues establecimos un compromiso con el ayuntamiento y con la Asociación de Caladoras de Ingenio en la propia tarea de la FEDAC, que es apostar por la supervivencia del oficio tradicional, y el calado es un oficio identitario de la isla de Gran Canaria, del municipio de Ingenio, pero de la isla de Gran Canaria, y teníamos que apoyar a la asociación y al ayuntamiento en ese trabajo que se está haciendo. Yo creo que este año ha mejorado muchísimo esa plataforma que es la pasarela de moda calada, además de la visita que tuvimos hace poquito tiempo de la Asociación de Creadores Moda España, con el objetivo de programar acciones destinadas a esto, a que se integre el calado, acciones no solo de diseñadores canarios, sino que de diseñadores de la Asociación de Creadores Moda España puedan conocer también esta técnica y puedan sumarla a sus colecciones. Lo que llamamos hacer industria, poner imaginación y sobre todo poner, bueno, pues toda la intención, las decisiones, y creo que en eso hay muchísima sintonía y sensibilidad en el Cabildo de Gran Canaria, con la Villa de Ingenio, especialmente con el calado, pero también en general con toda la isla de Gran Canaria, como no podía ser de otra forma. Pero estamos mucho más esperanzados, y no lo digo de forma gratuita, doña Minerva, sino lo digo con conocimiento de causa de lo que está sucediendo con otros oficios también, que están viendo un poquito la luz, a pesar de que estamos en plena pandemia. Sí, ha sido muy difícil, porque incluso hemos tenido que eliminar algunas acciones que desarrollábamos de manera presencial. Ahora estamos tímidamente iniciando otra vez esas acciones, porque nosotros lo que queremos es captar a ciudadanos y a ciudadanas, sobre todo a población joven, de que se enganche al oficio, da igual que sea de manera aficionada, porque lo que nosotros perseguimos, como decía antes, la supervivencia. Después, si alguien se quiere dedicar profesionalmente, la FEDAC tiene todos los disponibles para darle la entrada al sector profesional del sector artesano. Para nosotros es muy importante trabajar en esa línea, y lo estamos haciendo con el calado, pero también con otros oficios de Gran Canaria. Ajá, nos consta, y además precisamente al ser artesanía, hacer algo diferencial, pues tiene muchas potencialidades en el mercado y en la industria. Lo que faltaba era el organismo o el empujón final, a pesar de que la FEDAC lleva muchos años trabajando, un empujón especial. Y lo vamos a tener a través de este reportaje
que va a ser emitido, por ejemplo, en referencia a la moda calada por Televisión Española, que es muy importante, sobre todo es que llegue a la población, finalmente. Sí, eso lo decían. Lo que hemos dado estos años es de acercar a la calle la artesanía y a través de acciones no solo desde en la FEDAC, en la propia FEDAC, en la calle Domingo J. Navarro, que recuperamos el espacio de la sala, sino también a través de acciones en los municipios. Es muy importante, que se me olvidó señalar antes, trabajar desde las bases. No solo estamos apoyando en Ingenio la plataforma de moda calada, sino que estamos apoyando la escuela de artesanía, también a coros y danzas de Ingenio que trabajan con menores, y eso también es muy importante para nosotros, además de apoyar a la Asociación de Caladoras con esta plataforma. Trabajar desde las bases y trabajar con los más pequeños para tener futuro en el calado y en los oficios tradicionales. Aquí lo hacen además muchas agrupaciones folclóricas, a la cabeza coros y danzas, pero lo hace Guayadeque, las majoreras, etcétera, etcétera, y la artesanía, bueno, al menos nos alegra, ha pasado de ser algo que nos imaginamos detrás de un cristal y poco visto, a ser una buena actividad y una buena alternativa económica. Consejera, ¿alguna cuestión más para finalizar? Nada, yo tengo que también lanzar un mensaje de agradecimiento y de felicitación al municipio de Ingenio, aunque sé que nos ven más municipios, porque sí es cierto que sin el trabajo coordinado y la voluntad tampoco se sacan los proyectos adelante. Yo creo que ha sido un trabajo mano a mano entre el sector, entre el Ayuntamiento y el Cabildo de Gran Canaria a través de la FEDAC. Muchísimas gracias, Minerva, por habernos atendido. Enhorabuena por el trabajo que se realiza desde el Cabildo de Gran Canaria en este sentido. Gracias a ustedes, buenos días. Pepe, no sé si quieres retomar el tema anterior, o yo creo que también merece esto un poco, porque antes la artesanía era el viejito haciendo, digamos... ¿Y la viejita? O la viejita, ¿no? Trabajando la caña, trabajando otros productos, y de momento hay algunas modalidades de artesanía que se están convirtiendo en profesión y en industria. Sí, a mí lo más que me gusta de todo esto, siempre me ha gustado un poco la artesanía en su conjunto, pero date cuenta que la artesanía en Ingenio, por hablar de un pueblo determinado, es patrimonio de este pueblo, un montón de actividades que conducen a eso. Pero la moda calada, desde hace unos años para acá, se está convirtiendo en una pequeña industria. Por eso. Y entonces y a eso hay que apoyarla, ¿no? Claro. Porque claro, tú date cuenta que se están vendiendo y haciendo nuevas trajes para novias y ese tipo de cosas que tan caro cuesta en otro lado, pero resulta que después esto exportado al extranjero está dando un buen resultado, sencillamente porque no sé si es que aprecian más el trabajo. Ajá. O es que tienen menos posibilidades de aceptarlo. Todavía no nos hemos dado cuenta de que los sombreros de mimbre son más frescos que los normales, ¿verdad? Tendremos que importarlo también. De todas formas, Pepe, tú eres del pueblo de nacimiento del calao, en Gran Canaria. Sí, o sea que estamos hablando de Calizal. Y luego subí a Ingenio y a Agüime. Agüime se quedó con el diquete, que es lagartero, pero el calao se lo ha llevado primordialmente Ingenio. Es un negocio de hace muchos años y lo vemos en el famoso Carmelo. Ha tenido su bache antes de empezar con moda calada, y moda calada no empezó de una manera muy sencilla, digamos, empezó como una novedosa iniciativa, pero bueno, hemos hablado con la Asociación de Caladores que nos decían que la pena que tenemos es que no haya relevo, que esto se olvide, se acaba olvidando. Sí, sin duda, nuestras abuelas trabajaban eso, el calado, para sobrevivir un poco de lo que tenían, pero era un negocio porque nuestro compañero Carmelo, el de museo, ese tenía un negocio con los calados tremendo, hacia el extranjero, sin duda alguna. Y no los traía solo de Ingenio y de Agüimes y de esta zona. También iba a Fuerteventura, eso me lo recuerdo yo, y los traía de allí. Y en La Palma también hay otra modalidad de calado que es muy, muy conocida
también. Por lo tanto, En fin, pero que nos alegramos. Por ejemplo, sí, sin duda, que se el expanda. trabajo de la piedra, por ejemplo, se ha recuperado en la isla de Gran Canaria, creo que lo he comentado en la tertulia, ¿no? Haciendo muros, muretes y cortafuegos en toda la zona centro y de medianías de la isla de Gran Canaria, que además está quedando precioso. Sí. Pero dicen, menudo trabajo, digo, tremendo trabajo, porque puedes poner un muro de piedra simulado y punto, y meter cemento y ya está. Pero se está recuperando la profesión del pedrero, Sí. sin ningún tipo de terminología peyorativa, el pedrero de toda la vida. ¿Por qué vamos a llamarlo de otra manera? ¿Qué es así? Hay una empresa en Canarias que le está haciendo casi todos los trabajos al Cabildo. Sí, lo sé. Y el Cabildo ha visto, y yo creo que con un acierto, ha visto que, Pero es que necesitan más mano de obra. claro, pero ha visto también que todos estos muros de carretera se podían hacer con material propio de la tierra, Ajá. ¿entiendes? Con cemento, por supuesto, pero es que antes nos dedicamos a colocar cajones, a encofrados, hormigones, y no era igual. Entonces la piedra, como quiera que sea, Piedra vista. tiene una gran resistencia al movimiento de tierra, tiene drenaje y al final a la vista es preciosa. Sí, sí. No, pero Tenerife- es piedra real. Claro, es decir, en Tenerife pero lo vamos, se empezaron a pegan- hacer en la carretera que va desde la laguna hacia el sur, por el centro para abajo, empezaron a hacer todas aquellas, las padreres y todo lo de piedra, y quedó bonito. Hombre, quedó bonito porque no era muy visto, pero al final se ha convertido en que todas las carreteras tienen sus piedras y tienen sus muros y todo, pero de piedra. y Yo digo nosotros que- lo tenemos y no nos fijamos. Nosotros. Vamos hacia el campo y vemos esas montañas todas Bueno, encadenadas, sí, los muros de piedra. encadenadas sí, sí, sí. preciosas, Claro. que la gente no lo admiramos. No, Eso no. es del trabajo que podían tener nuestros antepasados Los con pedreros las de hace acequias un hechas de siglo, piedra, etc. de hace un siglo, que primero era, sobre todo para los terrenos, para cuando se hacían, tú me lo dirás, Escalonadas, ¿sí? Los bancales que se los hacían. bancales, cuando se hacían los bancales, pues la forma de retener la tierra era precisamente trabajando la piedra. Y en muchas carreteras de la isla de Gran Canaria, en Ingenio incluso, y en muchas zonas, subiendo la Pasadilla y hacia arriba, vemos también bueno, pues trabajos de piedra, de muros de piedra de contención, que están ahí y nunca se les ha sacado demasiado valor. Sí, una profesión que después cambió de título, que era muy afamada en aquel tiempo, y yo llegué a conocer a algunos en Carrizal, maestros albañiles, maestros de piedra seca, le llamaban, Ajá. pedreros, pero maestros de piedra seca. ¿Por qué? Porque hacían paredes con piedra sin hormigón ni nada, paredes Con tierra, piedra. Que son Y las tierra de detrás. siempre, las de toda la vida, son así. Exactamente, y habían profesionales expertos y algunos se pagaban muy bien porque sus trabajos eran para quitarse el sombrero, digamos, ¿no? Conocí yo a algunos en Carrizal, señores que bueno, hacían paredes de piedra seca y después hacían otros que hacían paredes de cajón con piedra y eran pequeños artistas, digamos, ¿no? Bueno, pero es que arriba en medianía es que no es que pongan, digamos, hormigón o cemento para compactar la piedra, no, ni mucho menos. Si es necesario, ponen una pared de hormigón previa Sí, y después sobre ella construyen toda una pared de piedra, pero de piedra seca, no está pegada, ¿no? Eso es una cosa que tú dices, va un menudo talento sí. para desarrollar Y ese tipo de partían cosas. la piedra con una mandarria, porque hoy tienen la máquina que le parten la tierra y se la ponen en el tajo. Ah, Sí, pero el No, buen no, pedrero, no te creas que yo los he visto Bueno, también. con una paciencia, Sí. cortando la piedra, que tú dices, bueno, nos alegramos mucho además por esta empresa, es una empresa de unos hermanos, pero están formando a jóvenes Sí. y están formando a nuevos pedreros bueno, que es una profesión que es necesaria, pues las profesiones aquellas que ahora no quiere nadie, o que en su momento no quería nadie, ahora son las más demandadas. No hay fontaneros, no hay cerrajeros, no Pero hay... si es que están pidiendo, hay obras por ahí abajo por el sur, obras de envergadura, que están pidiendo farrallistas que sepan elaborar el hierro, o que por lo menos sepan amarrar, que ya es otra técnica, ¿no? Sí. Pero están pidiendo encofradores, y tienen que traer encofradores gallegos, que hay muchos, y se vienen para acá a hacer la zafra, como ellos dicen, y están aquí en lo que dura la obra. Sí, sí. Y aquí no tenemos. Bueno. Yo lo que pasa es que mucha de la gente no quiere trabajar ese tipo de trabajo.
Porque Es claro, duro, es duro. Bueno, Pero lo que pasa es que la crisis nos ha dado una lección semi-aprendida, no aprendida del todo, bueno. porque después hemos vuelto otra vez a hacer colas en los centros comerciales, ¿verdad?, a comprar cosas innecesarias. Nos ha dado una semi-lección. La pandemia nos ha dado otra semi-lección, y hay personas que se han dado cuenta de que pueden hacer el negocio perfectamente con cosas que no pensaban en su momento. Y, por ejemplo, una carrera, la carrera más demandada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y no estoy hablando de datos de ahora, sino de hace unos pocos años, era la carrera de empresariales, con un porcentaje del 90% de titulados en empresariales sin empleo. sí. Sí, pero de que todas se han formas convertido últimamente en autónomos. Estos señores, como su afán era, pues bueno, tener su propia empresa, porque para algo estudiaron ese tema, resulta que se han convertido en autónomos, y cada vez que hablas con uno de ellos, pues no dice sino barbaridades. Sí, porque yo hay veces que le digo, tú eres un empresario de maldiciones, porque maldice a todo el que trinca por delante. Bueno, Pero- otra profesión, y ustedes entienden, de la tierra, era perito agrónomo, muy poco, digamos, apetecible, porque además había que salir a la Universidad de La Laguna para ser perito agrónomo, y sin embargo ahora los peritos agrónomos están demandados en todas partes, sobre todo con la explosión de la producción de la viña, de la vid, del vino. Sí. Pero después hay cosas naturales, o sea, nosotros tenemos en la zona nuestra, yo conozco pedreros que me asombran, porque nadie los enseñó, y como yo digo, es que tiran la piedra y se queda bien colocada. O sea, la verdad, me asombran. Y eso hay que admirarlo, igual que los peritos agrónomos. Hay personas en la viticultura canaria que tú dices, bueno, ¿y qué estudió usted? Dice, yo estudié mi parra, como dice él. Yo estudié mi parra, y a raíz de eso hago lo que hago. Bueno, por algo tenemos algunos maestros de la tierra, se llaman así, en la isla de Gran Canaria, precisamente reconocimiento del Cabildo de Gran Canaria, a aquellos que aprendieron con sus manos, con sus ojos y con sus sentidos, viendo y trabajando la tierra, empatizando con ella. Pepe, yo no quiero terminar el programa sin que opines con respecto a lo que estábamos hablando, sin que te acuerdes. Sí, es que me acuerdo, tantas cosas hemos hablado que al final no sé qué página bajar ahora. Porque hemos dicho de todo un poco, ¿no? Sí. Pero habíamos hablado antes del tema de la migración. Sí, sí. Y estábamos hablando, por lo menos es lo que yo entiendo. Yo a veces comparo la inmigración que viene por el aeropuerto y la migración que viene por aquí abajo, por Arguineguín. Y yo a veces digo, vamos a ver, ¿quiénes son los más pobres? ¿Estos o los otros, no? Yeah. Y a veces me pregunto, ¿por qué vienen estos en avión, que les habrá costado un dinero y un trabajo y un montón de necesidades, y los que vienen en patera? Dense cuenta la cantidad de personas que han muerto en ese trayecto a lo largo de estos años. No, y era la sospecha, por eso digo que el fenómeno migratorio canario era por necesidad muchas veces, o huyendo de las injusticias caciquiles que habían, de la falta de empleo, de la falta de alternativas. Se cayó el grano, como decía, se cayó la cochinilla también. Sí. Digamos que estaba un poquito la región, pues, que no sabía muy bien a qué atenerse, y hubo un efecto llamada. Fueron probablemente nuestros bisabuelos, y anteriores, por supuesto, en la conquista de América, que se iban poco a poco, y lo que sucedía es que cuando llegaban a Cuba o cuando llegaban a Venezuela, por poner dos países de muchos, incluso en Estados Unidos, San Antonio de Texas fue fundado por canarios, y además Ingenio está hermanado con una localidad de Estados Unidos que hoy estoy fatal, estoy denso de mente, pues está en la zona cercana a Texas, se lleva todos los huracanes. Pero ahora tenemos lo inverso. Ahora tenemos lo inverso, nosotros íbamos a Cuba, Luciana. Ahora vienen los cubanos aquí. Luciana. Y se nos acogía muy bien. Se nos acogía muy bien, y tenían empleo los canarios y tenían fama de trabajadores. Es una migración completamente diferente. Estábamos hablando, ya para terminar el programa, estábamos hablando del tema de que hay muchos países que en su momento tuvieron otros países bajo su dominio, como nosotros tuvimos el Sáhara Occidental, pero después no puedes rehusar de tus responsabilidades en el pasado, sobre todo cuando en Francia hubo una gran inmigración
de estas zonas, que era Francia, en definitiva, y el Reino Unido pasó otro tanto de lo mismo con Pakistán y con India, por no decir otros muchos países, ¿no? de una etapa de nuestra historia en lo que lo importante era el imperialismo. Sí, hazte tu cuenta la cantidad de injusticias que se han cometido en África, inmensas injusticias, y yo creo que de esas injusticias claro, vienen en Latinoamérica también estas dificultades. En la última revista de Cruz Roja podemos ver el logro que es tan importante instalar un molino que saque agua en medio del desierto. No del desierto, en medio de sitios donde hay agua. No, pero es que lo están haciendo en el Sáhara. Claro, pero y hay están agua. Encontrando agua. Y se puede producir y pueden mantener familias con un molino que saque agua. Pero resulta que a las grandes industrias, por lo visto, eso no les interesa. Yeah. Porque a una gran empresa, ¿qué le gustaría de perforar y sacar agua para cuadros? No le gustaría demasiado. Y al gobierno menos. Pero resulta que los grandes caciques de esos sitios son los presidentes de gobierno de esos sitios. Sí. Por lo tanto, son ellos mismos los que están abusando de su propia gente. Sí. Sobre ellos no se protesta. Quiero decir, sobre algunos dictadores de algunos países no hay ningún tipo de reproche. Y los reproches van a otra parte. Por eso decía que muchas veces se mira para otro lado en referencia a las injusticias de este planeta. Tan solo desear que, con motivo del día de ayer, el 30 de enero, Día de la Paz, pues estamos todos más concienciados de que la paz no es algo que hay que instaurar en una parte del mundo. La paz es algo global también. Cuando estornudo en una parte del mundo, ¿verdad?, que es lo que sucede en la otra. En fin, Antonio, ha sido un auténtico placer. ¿Algo más para finalizar? No, solamente que nosotros también tuvimos países que pertenecían claro, al entorno. Y tenemos nuestra responsabilidad. Ahí tenemos la Guinea Ecuatorial. Es que lo que resulta curioso, por ejemplo, en el caso de Venezuela, si hay un país rico en el planeta que tenga recursos de todo tipo, es Venezuela. Sí, señor. Curiosamente. Otro, Cuba. Sí, sí. Cuba también tiene. Y fíjense ustedes el nivel de pobreza y cómo ha degenerado Venezuela y cómo lleva muchos años Cuba en la situación en la que está. Sí. Es un ejemplo. Y ambas fueron españolas. A mí me hace gracia porque estos señores que entran en decadencia, los que entran en decadencia son los pobres. Los ricos siguen igual o mejor, pero los pobres cada vez a menos. Hay una frase que yo leí esta semana que la verdad es que no es muy bonita, ¿no? Que dice que los pobres no tienen derecho a vivir. ¿Cómo se puede decir ese tipo de cosas? Pero bueno, alguien lo dijo. Bueno, que los pobres no tienen derecho a vivir. Entonces, ¿qué hacemos? No, yo pongo en duda muchas cosas que se publican, ¿verdad? Sí, claro. Porque muchas veces se sacan de contexto, muchas veces se dicen al revés, sobre todo para llamarte la atención para que leas. Claro, que debe ser por eso muchas veces las noticias... De la misma manera que también se atribuye a la presidenta del Fondo Monetario Internacional de que los mayores tampoco tienen derecho a vivir. Bueno, una cosa parecida era. Sí. La preocupación de esa frase está en que si los pobres no tienen derecho a vivir, ¿de qué vivirían los ricos? Sí, bueno. La pescadilla se muerde la cola. Claro. Pepe, muchas gracias, muy buen día. Muy bien. Y hasta el próximo lunes. Antonio, igualmente, si Dios quiere. A todos ustedes finalizamos nuestro programa en la jornada de hoy. Tengan buena entrada en el mes de febrero. Las temperaturas en ascenso, el polvo en descenso, en ambos sentidos, que digo que desciende a todo lo que pille y también desciende en su densidad en la atmósfera. Lo dicho, tengan buen día.